Gloria a Dios. Hermanos, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Me alegro, hermano, estar con ustedes, estar con vida, estar con salud, bendecido en el Señor. Quiero que busquen, hermano, en esa escritura de la carta de los Gálatas, Gálatas capítulo 1. Hermanos, presten la atención a este texto y abra su corazón, preparen su tiempo especial para este momento de la predicación del Evangelio. Quiero que miren, hermano, el versículo 20, 1:20. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero hermanos, quiero que miren el verso 23, porque hay una frase importantísima en el verso 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Que glorifiquen a Jesucristo en ti. ¿Pueden repetirlo conmigo? Amén. Que glorifiquen a Jesucristo en ti. Amados hermanos, hay un mensaje hermoso que está o vive siempre en el corazón de Dios. También ese mensaje estuvo en el corazón del apóstol Pablo y fue de alguna manera enseñado a la iglesia. Y ese mensaje hoy brilla en la Sagrada Escritura. Ese mensaje es de vida, ese mensaje es de gran relevancia, es de grande importancia para la iglesia. Y el apóstol Pablo aquí, hermano, en estos textos hermosos, lo expone, lo expresa. Yo esta noche también, esa es mi intención, creo que es la intención de Dios, dar a conocer un detalle muy importante de Dios en nuestras vidas, un detalle muy importante de lo que es Dios y de lo que Él siempre quiere, ha querido y busca que su bendita iglesia sea. Pero hablando de ello, especialmente comenzando por Jesús, hermano, en Cristo hubo algo especial respecto a su Padre, respecto a Dios. Jesús siempre, hermanos, puso a Dios delante de sí. En la Biblia encontramos nosotros, si usted es un lector de las Escrituras, especialmente de la Biblia, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y ha leído mucho de Cristo y conoce bien la palabra de Dios, yo creo que posiblemente se ha apoderado de usted una parte importante, hermano, que Cristo vivió y expresó, y fue que Él siempre, hermano, puso a Dios delante de sí para con el mundo. En otras palabras, siempre Cristo tuvo una dependencia hermosa, hermano, de su vida en Dios. Él dependió siempre de Dios y siempre reconoció que lo que Él era, que lo que Él hacía y por lo que Él vivía en sí, era por su Padre que está en los cielos. En Cristo encontramos una vida maravillosa, de humildad, de entrega, hermano, y de reconocimiento de quién era su Padre. Él siempre en su vida, en su persona, en su predicación, en su enseñanza, hermano, y escuche, en su ministerio, siempre dio a conocer a su Padre Celestial. Siempre lo tuvo delante de Él, de quien habló, de quien se expresó, y todo era que en el nombre de su Padre, de que su Padre lo había enviado, que Él había salido del Padre, etc. Y cuando Cristo expresó, hermanos, el tema de la voluntad del Padre en Él, nosotros encontramos a un Cristo sometido al Padre, que siempre procuró, hermano, darle gloria a Dios, siempre procuró darle gracias a Dios, siempre procuró que miraran a Dios en Él. Siempre procuró de que el Padre fuera el que sobresalía en la persona de Cristo. El Cristo era lo que radiaba de Dios, que en Cristo se manifestaba el Padre y que el Padre estaba en Jesús. Fue la imagen del Dios invisible. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas cosas, hermano, son lindas. Ver a Cristo, hermano, sometido a su Padre, reconociendo a su Padre, poniéndolo siempre adelante, dando testimonio de Él. Y escucha algo más, hermano, dando a conocer que la obra que Él siempre hacía, la hacía en el nombre de su Padre. De esta manera dándole, hermano, una importancia al Padre. Jesús cumpliendo su papel, haciendo su deber, cumpliendo su papel de hijo, cumpliendo su papel de Cristo,
de sacrificio y todo para nosotros, siempre puso al Padre enfrente. Y eso, hermano, en la Biblia, y eso para nosotros también debe ser, y es en la Biblia un mensaje muy grande, de mucha importancia, de grande importancia para la iglesia, donde tenemos el testimonio del propio Cristo manifestando al Padre en su vida personal, en lo que Él era, como también, hermano, en lo que hacía. En sus hechos y en su palabra, siempre Cristo procuró, hermano, demostrar que el Padre era el que iba delante de Él. Un acto de humildad, de entrega, de reconocimiento de quién era su Padre, de sometimiento ante la voluntad de Dios, y aquellas palabras también que Cristo usó, hermano, en el Getsemaní, la noche que Él estuvo con sus discípulos y que fue llevado por sus verdugos al sacrificio, a la muerte. Cristo hizo una oración donde le pidió al Padre que en su vida se hiciera su voluntad, que en sus hechos, que en lo que Cristo iba a hacer, en lo que quería hacer y en lo que no quería hacer, Él le pidió al Padre que se hiciera su voluntad. Y vemos a un Cristo, hermano, entonces humillado ante la presencia del Señor. Es más, cuando leemos algunas cartas del apóstol Pablo, como Filipenses, encontramos a un Cristo humillado hasta lo sumo. Es decir, se doblegó hasta lo último, entregó su vida, entregó todo, dejó todo, hermano. Fue por obedecer al Padre, para venir por nosotros y para enseñarnos a nosotros la vida del Padre. Y de esa manera nos buscó un Cristo que se fue hasta lo sumo, que se humilló hasta lo sumo, demostrando ante el Padre que era un hijo obediente, hermano, que iba a hacer y que quería hacer y que venía a hacer a la tierra el trabajo que Dios le había mandado a hacer. Cero grandeza, cero orgullo, cero soberbia, cero yo, sino, Señor, vengo a hacer tu bendita voluntad. O sea, que Él reflejaba a Dios. Así era Dios, así era Jesús. Y Él siempre mostró a su Dios enfrente de Él. Pablo, hermano, Pablo en sus enseñanzas, en sus escritos, en sus predicaciones, en los escritos de Pablo y en la predicación del apóstol Pablo, Pablo dio a conocer esa parte especial de la vida de Jesús. Pablo demostró con hechos y con palabras, con enseñanzas, hermano, con su escritura, esa forma de vida de Jesucristo para con su Padre. Pablo también aprendió de él. Cuando Pablo escribió la carta de Gálatas y escribió otros libros, Pablo ya tenía mucha enseñanza, mucho conocimiento, mucha madurez, hermano, en la persona de Cristo. Ya Pablo sabía cómo era el Padre, cómo era Dios, sabía cómo era Jesús. Él había conocido a Jesús en una manera especial. Y sus cartas revelan que Pablo conoció bien a Jesús, entendió bien a Jesús, había revelación de Dios sobre su vida. Pablo podía hablar muy bonito de Cristo y decirle al mundo, decirle a la iglesia, este es Jesús. Este es el Jesús que predico, este es el Cristo que predico. Este es el Dios revelado en la persona de Cristo. Pablo tenía esa capacidad, tenía esa preparación, tenía esa revelación de Dios, tenía esa enseñanza. La escribió, hermano, la reveló en su propia vida, lo demostró en sus hechos, pero también, amados hermanos, lo enseñó. Hermano, Pablo conoció a Jesús de esa manera en su vida. Hermano, Dios se le reveló de esa manera a Pablo. Pablo lo conoció en su vida. Pablo escuchó la voz de Dios. Pablo fue preparado por el Espíritu Santo y los estudios de Pablo, la capacitación de Pablo bíblica, teológica, todo lo que sabía del Antiguo Testamento, la historia, lo que oyó de Cristo cuando Jesús estaba en vida, y al mismo tiempo cuando Pablo se entrega y comienza una relación bonita con el Señor Jesús, hermano, Dios le reveló a Pablo, no solamente le reveló ministerio, como quien dice, Pablo, para esto te quiero, o Pablo, quiero que hagas el ministerio de la predicación o de la evangelización así, sino, hermano, que Pablo lo conoció en su propia vida. Vemos a un Pablo disfrutando a Cristo en su vida, disfrutándolo en palabras y disfrutándolo en hechos. Un Cristo que había sido formado en el apóstol Pablo. Pablo, hermano, no solamente le enseñó a la iglesia de cómo era Dios, y no solamente le enseñó Pablo a la iglesia de cómo debía ser la iglesia, sino que el mismo Pablo procuró seguir las pisadas del propio Cristo, aprender de Jesús, hermano, aprender de Cristo y modelar esa vida o vivir la vida de Cristo en él. Y en el texto hay una palabra que Pablo usa, que yo la volví a repetir ahorita, si no ve ese detalle que le voy a mencionar, eso que aparece allí. Antes de todo quiero preguntarles, o antes de continuar, ¿recuerdan el tema? Que glorifiquen a Jesucristo en mí. Entonces eso es, porque ahí hay algo especial. La primera frase que aparece en el versículo 24, Gálatas 1:24 dice, y glorificaban a Dios en mí.
Pablo revela algo importantísimo allí. Esa palabra que está aquí en la Reina Valera, en esa versión, hermano, que se llama la versión actualizada, dice: alababan a Dios por el cambio que había hecho en mí. Alababan a Dios por el cambio que había hecho Dios en mí. Qué bonito lo traduce esa otra versión, versión lenguaje actual. Dice: y alababan a Dios por el cambio que había hecho en mí. Y aquí dice Pablo en la Reina Valera, dice: y glorificaban a Dios en mí. Entonces aquí hay una referencia maravillosa, hermano, que Pablo usa. Y es que la gente miraba a Dios, lo miraba en sus hechos, lo miraba en su obra, manifestado en la vida del apóstol Pablo. O sea, había un testimonio, hermano, que no podía pagarse a la vista de la gente en la vida de Pablo. Porque Pablo, en los primeros versículos que le leí, incluso todo el capítulo 1 de Gálatas y el capítulo 2, hermano, hace referencia del testimonio de su conversión, de cómo comenzó la vida de Pablo, y él hace un énfasis de quién era él antes. Que él era un perseguidor, hermano, feroz de la iglesia, y que afectaba a la iglesia, destruía la iglesia para que la iglesia no siguiera adelante, y era un enemigo de Jesús. Y la iglesia temblaba, la iglesia corría, la iglesia huía, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. La iglesia, cuando escuchaba mencionar a Saulo de Tarso, a Saulo, la iglesia temblaba y se corría, porque Pablo le demostró la enemistad, el daño que tenía terriblemente en contra de la iglesia. Pero ahora, cuando la iglesia misma se da cuenta que Dios hizo una obra en Pablo, y cuando escuchaban a Pablo y lo miraban, hermano, dice que glorificaban a Dios por lo que miraban en Pablo. En otras palabras, sí reconocían un hecho de Dios en Pablo. Sí podían mirar, la gente podía mirar, y especialmente las iglesias a las cuales se refiere Pablo aquí en Gálatas. Dice: glorificaban a Dios en mí. Alababan a Dios por la obra, por el cambio, dice Pablo, que Dios había hecho en mí. Cuando miraban a aquel que antes era un perseguidor, ahora miraban a un hombre cambiado. Alaban a Dios, transformado. ¿Y qué hacían? No decían: Pablo, ¿quién eres hoy? No se quedaban en el énfasis de: Pablo, qué bonito eres, ¿cómo eres? En algunos casos se lo dijeron y la gente expresó de quién era Pablo. Pablo fue elogiado por la gente y por las iglesias por el cambio que en sí había, que en él había. Pero cuando Pablo habla en Gálatas del testimonio que tenían de él las iglesias, era que las iglesias alababan a Dios por lo que miraban en el apóstol Pablo, dando a entender: Pablo, tienes un Dios que verdaderamente cambia a la gente. Pablo, aquí el que te cambió fue Cristo. O sea, no le decían: Pablo, 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 sino Dios se ha glorificado en tu vida. El que se llevaba allí la gloria sobre Pablo era Jesús, y lo alababan, lo glorificaban, exaltaban a Dios, reconociendo el amor de Dios y la grandeza de Dios en esa obra transformadora por el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Y Pablo no fue, hermano, no se atribuyó gloria a sí mismo, diciendo: hermano, míreme ahora cómo soy. Yo cambié, hice esto, hice lo otro y ahora soy. No, ahí no se mira nada. Pablo inmediatamente de entrada dice: la gente glorificaba a Dios en mí. La gente alababa a Dios, las iglesias alababan a Dios por el cambio que había hecho en mi vida. Entonces, las iglesias de ese tiempo también, según Pablo, se cuidaban en el reconocimiento de quién era el que estaba en ese cambio de Pablo. No en sí Pablo, sino glorificando la obra de Dios en la vida de Pablo. En otras palabras, tanto Pablo como la iglesia primitiva reconocían, alabaron, exaltaron y glorificaron a Dios por una obra de transformación, una obra de cambio glorioso que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. Pablo reconocía eso, que lo que él era por el Señor. Y me quiero detener un momento en esta partecita. Ese reconocimiento, va a ser un énfasis, hermano, del reconocimiento que Pablo tenía de lo que Dios era en la vida del apóstol Pablo. Pablo era una persona bien humilde, que cuando nos escribió las cartas, hablemos de todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, desde Romanos,
en adelante. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, etcétera. Todo lo que él escribió. Y mucho de él, que está como testimonio también en la escritura de Lucas, escrito en el libro de los Hechos, hermano, usted va a encontrar una enseñanza no con contradicción. Va a encontrar, hermano, un testimonio hermoso del apóstol Pablo, dando a conocer lo que Dios había hecho en su persona. Pablo reconoció a Dios sobre él. Ese gran judío, puedo decirle un judío de testimonio de todos los tiempos después que fue convertido. Y los judíos, ¿cómo van a contradecir a otro judío? Y especialmente a un maestro como lo era el apóstol Pablo. Ni en aquel tiempo pudieron refutarlo, ni en aquel tiempo pudieron callarlo y eliminarlo en la forma de que Pablo no hablara el evangelio. Y hasta hoy en día, en estos tiempos, todos los judíos tienen testimonio del apóstol Pablo. Y cualquier judío leyendo las cartas del apóstol Pablo, las escrituras de Pablo respecto a Cristo, respecto al evangelio, hermano, no le quedan, puedo decirle. Todo judío no podrá ganar, podrán contradecir, pero nunca podrán ellos imponer sus teorías, sus enseñanzas y sus engaños respecto a la persona de Cristo, porque el pueblo judío siempre rechazó a Cristo y Pablo lo defendió en aquel entonces y tapó la boca de los judíos, de esa nación fuerte de donde vino Cristo. Y hasta el día de hoy, si nosotros como pastores, como maestros, como estudiosos de las Escrituras, conociéramos bien el mensaje, hermano, de Cristo a través de las cartas del apóstol Pablo, no habrá ninguna secta religiosa, no habrá ningún grupo religioso en el mundo, ni los mesiánicos en la tierra, la religión que está entre los judíos y que pertenece también a ellos mismos. Y ningún judío enemigo de Cristo podrá refutar a un evangélico, a un cristiano, a un seguidor de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo nunca, aunque le refutaron muchas cosas según ellos, pero no pudieron apagarle su doctrina y su enseñanza. Y Pablo siempre reveló y mostró con hechos y con palabra y con escritura quién era la persona de Jesucristo. Qué lindo, hermano. Y esos principios que Pablo usó allá son los que están en la Sagrada Escritura. Qué lindo si la iglesia, si gente del discipulado conociera bien las Escrituras, que pudiera aún enfrentarse a un judío y presentarle el Evangelio de Jesucristo. Algo hermoso en la vida del apóstol Pablo, algo que protegió y cuidó Pablo, hermano, al hablar de Cristo y al tener a Cristo como número uno en su persona, fue que Pablo siempre le dio la gloria al Señor Jesús. Lo reconoció públicamente, lo glorificó públicamente, demostró su obra y sus hechos en su vida, siempre elogió a Dios, siempre elogió a Jesucristo, siempre lo glorificó, y todo lo que Pablo alcanzó y era en Cristo, siempre él dijo, o sea, él atribuyó esa obra maravillosa a la persona de Cristo. Nunca lo tomó en sí como méritos personales, como que fue por sus méritos personales, por su enseñanza, por su capacidad, por su experiencia y todo. Él reconoció que todo lo que pasaba en su vida era por el Señor. Si él venía enseñado, Dios le enseñó así. Él eso descubrió, eso entendió. Eso se le reveló a Pablo respecto a Cristo y el Padre. Pablo entendía cómo Cristo miró a su Padre. Pablo aprende de Jesús. Ahora Pablo es otro que está siguiendo una enseñanza y le está diciendo al mundo, le está diciendo a la iglesia. Escribió en las Escrituras y nos enseña hasta el día de hoy a nosotros, hermano, que Cristo es el todo en la vida de nosotros. Y nos dice que Cristo es el todo en la vida de él. Que todo lo que pasaba, todos sus alcances, toda su gloria, todo aquello que reveló Pablo en sus hechos y en su todo, él se lo atribuyó a Cristo, que eso era por Jesucristo. Pablo dio a entender eso. Usted lo puede ver en todas las escrituras respecto al apóstol Pablo, que escribió el apóstol Pablo, siempre revelando y poniendo a Cristo adelante. Esta parte así quiero, hermano, enseñarle Biblia respecto a ese reconocimiento de Pablo de quién era Cristo en su propia vida. Cómo lo vivió Pablo, cómo lo vivía, cómo lo concibió, cómo lo vivió y cómo le enseñó a la iglesia. Y eso está vivo para la iglesia hoy. Y yo considero que si la iglesia no vive ese principio en su vida y no es transformada para vivir ese principio en su vida, hermano, la iglesia se va a quedar. ¿Sabe por qué se va a quedar entonces? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si la iglesia reconoce eso en su vida, en todo instante de su vida, hermano, a Dios le va a agradar. Pero si haya pastores, líderes, gente preparada en Biblia, maestros y todo lo que sea en Biblia, hermano, pero dándose la gloria a sí mismo y atribuyéndose gloria a ellos y apartando a Dios a un lado, estoy seguro que nadie va a ir al cielo si a Dios no le da la gloria. Creo que nadie será transformado si a Cristo no le da la gloria. Porque nadie va al cielo sin conocer a Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es solamente aceptarlo, es el vivir a Cristo en el corazón.
Es lo que nos hace, hermano, ir al Padre a través de Cristo Jesús, al conocerlo en nuestra vida. Yo quiero que tiren una vistadita, hermano, a la primera carta de los Corintios. Algunas palabras tan claras al respecto y bonitas al respecto que Pablo le refirió, hermano, a la iglesia de los Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 1. ¿Cómo el apóstol Pablo miraba a Dios en su vida? ¿Qué dice él de su ministerio? ¿Qué dice Pablo de la vida de Cristo en su propia vida? Especialmente en estos versículos. Yo quiero que miren 1 Corintios capítulo 1 y quiero que miren, hermanos, del verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Verso 13, lo repito. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Pablo está diciendo, en esto, como ellos estaban en un cierto espíritu de división y de contienda en la casa de Dios y en la congregación en sí, Pablo los regaña y le da a entender que nadie ha muerto por ellos. Ni Pedro, ni Apolos, ni el mismo Pablo había muerto por ellos, sino que el Cristo era el todo en su vida. Ahí Pablo no está vendiendo el evangelio, no está entregando sus manos para que se las amarren, dando a conocer como que él era alguien grandísimo en la iglesia y que debían de verlo y respetarlo a él sobre Pedro y sobre Apolo. No, él pone a Cristo por encima de todo y dice, aquí, no le voy a decir el famoso Cristo, sino aquí, el que ha muerto por todos se llama Cristo. Pablo se limpia las manos, se lava las manos, libera a Apolos de un señalamiento que le tenían, libera a Pedro de un señalamiento que le tenían, se libera a él y da a entender a que el todo es Cristo. ¿No le gusta eso? Cristo, se lo dice a una iglesia, hermano, que está en contienda, dividiéndose y seleccionando y escogiendo a unos líderes y despreciando a otros. Aquel cuerpo fragmentado en el cuerpo de Cristo, Pablo le da a entender, nadie ha muerto por ustedes, sino Cristo Jesús. Miren el versículo, hermano, 23, el mismo capítulo 1, verso 23. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, Cristo era su todo en su predicación, su todo en el anuncio de la salvación, su todo en el sacrificio, su todo en la salvación para la iglesia, su todo en la crucifixión, su todo en su predicación. En otras palabras, Pablo está levantando a Cristo en alto. Claro, si él era alumno de Jesucristo, seguidor de Cristo, y Cristo, el Hijo de nuestro Padre Celestial, que de alguna manera siempre reveló en todo sus evangelios, reveló que el Padre era el todo sobre todos. Hoy Pablo está diciendo, Cristo es el todo sobre nosotros. Pablo no está tomando nada para sí mismo. Pablo no está robando nada para sí mismo. No se está dando gloria en ningún momento para su vida. Está presentando a un Cristo ante la iglesia de los Corintios, ante los griegos, ante los gentiles, ante el mundo, ante aquel siglo y este siglo, el siglo de hoy. Está revelando, Cristo es el todo para el ser humano. Él está quedando atrás, solo está dando la enseñanza. Hermano, y si nos vamos por todas las cartas de Pablo y usted quiere saber ese detalle, ese principio en la vida del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que Pablo, hermano, yo no sé, yo nunca lo he encontrado, pero yo creo que Pablo no tenía contradicción en las escrituras. Nunca va a encontrar que Pablo, hermanos, se tomó a sí mismo gloria de Cristo para él, que tomó algo para él, que dijo, que en algún momento haya dicho, fui yo, no fue Jesús. No, eso no lo encontrará nunca en la Biblia. El apóstol Pablo siempre se liberó de que la gente lo mirara a él. Pablo siempre procuró que no lo miraran a él, que miraran al Cristo que estaba en él. Él procuró siempre guiar a la gente hacia Cristo, dirigir la gente hacia Dios, con su enseñanza, con su predicación, con su testimonio, con su forma de vivir. Procuró
tanto la iglesia como los judíos y en sí todo el pueblo de aquel entonces pudieran ver la persona de Cristo obrando en Pablo y obrando en la gente y no atribuyéndose nada a sí mismo. Amados hermanos, a mí me encanta eso. Y esa es una enseñanza que fue dirigida a la iglesia también. Quiere decir que la iglesia puede vivir eso y se le recomienda vivir eso. Y yo pienso, y yo lo creo, hermano, que fuera de ese estilo de vida, viviendo otra propia vida donde nosotros tomamos nuestro propio lugar, nuestro yo, y no le damos lugar a Dios, o nos atribuimos gloria y alabanza a nosotros mismos, aunque fuéramos pastores, predicadores y gente bien preparada en la teología, pero si hay alguna gloria en nuestra propia vida donde a Cristo le quita un lugar, cualquier teología, usada por quien sea en este mundo, yo le diría que están errados y están perdidos, porque nadie en este mundo es igual a Dios, ni pueden igualarse a Dios, ni serán como Dios, y Dios siempre será Dios y el hombre será hombre, siempre será humano en esta tierra. En otras palabras, hasta este momento, Cristo merece toda gloria y toda honra, y donde nadie debe asumir tal derecho, tal autoridad, ni en lo más mínimo, ni en lo que expresamos, ni en lo que decimos ante la gente, hermano, y es más, ni en el propio corazón nuestro. Porque puede ser que yo en mi corazón tenga algo, que a usted le diga algo respecto a Cristo, pero que en mi corazón yo modele la gloria como que la gloria es mía. Ni afuera ni adentro. Debo de serle transparente a Dios, porque Dios no solamente mira las obras exteriores de nosotros, lo que usted hace con sus manos. ¿Sabía usted, hermano, que todo lo que usted hace con sus manos y lo que hace, lo que mira con sus ojos haya hecho, realizado, o lo que la gente ve, lo que usted ha hecho, sabe que primeramente pasó por su corazón? Nada de lo que usted hace, nada de lo exterior suyo, nada de lo que usted hace afuera, nada de lo que se revela, lo que usted hace, nada se hizo así, se creó así solo por así. Pasó por su corazón, estuvo dentro de usted primero. Y Dios estuvo viendo en su corazón cómo creaba esas cosas, cómo hacía esas cosas. Y afuera es el resultado de lo que ha pasado adentro. Así es que yo no puedo darme la gloria ni en la vida exterior, en todo lo que yo hago, ni allá en el secreto donde nadie lo sabe. Allí merece que Dios esté siempre en mi corazón en primer lugar, y que yo pueda reconocer en mi corazón, en mi silencio, fuera de la gente, donde nadie me mire, yo pueda reconocer, y no debo alabarme, ni elogiarme, ni glorificarme en mí, en eso, sino mirar, aleluya, en mi corazón, que el que ha hecho la obra y el que hace grandes cosas, o que la gloria, en otras palabras, se la lleva mi Cristo y no yo. Porque es muy fácil que yo a usted le diga, Cristo vive, pero por dentro esté diciendo otra cosa. Que celebre afuera una cosa, pero por dentro esté celebrando soberbia, vanagloria al respecto, grandeza mía, alabanza mía, y no esté viendo a Dios como mucha gente que así lo hace. Hay mucha gente que dice una cosa, pero vive en otra cosa. Dicen una cosa, es aquello que manifiestan afuera, y luego viven en su corazón aquello que solo Dios lo sabe y lo ve. Entonces, hermano, en Pablo hubo algo lindo. Pablo se limpió las manos, se lavó las manos, y Pablo vivió y expresó y procuró enseñar a la iglesia que la iglesia debía de ver siempre a Cristo. Ellos siempre, ese hombre, hablemos de Pablo, procuró que la gente mirara a Jesús. Así como Cristo procuró que miraran al Padre en la obra de Él, Pablo fue un buen alumno de Cristo, así lo siguió, así aprendió. Ahora Pablo está enseñando que la iglesia pueda ver a Cristo. Allá a los corintios, a los divisionistas, a los pleitistas y a los seguidores de grupos más que a Cristo, Pablo los regaña. Pablo regaña a esos líderes que estaban guiando a la gente hacia otros líderes internos de la iglesia local. Y a los seguidores que formaban grupos, dando más elogio a uno en la selección que hacían, apreciando a uno y despreciando a otro. El apóstol Pablo viene y le dice, ni Pablo murió por ustedes, ni Apolo murió por ustedes, ni Pedro murió por ustedes. Y en otras palabras, el que murió por ustedes fue Cristo. Nadie fue crucificado por ustedes, sino que fue Cristo. La iglesia quedó completamente satisfecha de que el Dios de esa iglesia se llamaba Cristo y no Pablo, no Pedro, ni tampoco Apolos. Y el mundo de hoy, la iglesia de hoy, debe conocer, aleluya, que la iglesia le pertenece a Cristo Jesús, no a ningún pastor, ni a ninguna organización, ni a ninguna institución, ni a ningún nadie. La iglesia es de Cristo. Usted es de Cristo Jesús. Le pertenece a Cristo, organizado en una denominación llamada
iglesia de Dios bajo un orden maravilloso para que trabajemos bien bonito, pero nuestra fase fundamental y nuestro dueño se llama Cristo Jesús. Por Él vivimos. Cuando la iglesia aprende, vive eso, yo creo, hermano, que la iglesia puede inspirarse en vivir una vida diferente, como cuando le demostramos un estilo de vida a los hombres. Cuando usted vive para Cristo, yo creo que tenemos un estilo de vida diferente que cuando le demostramos a la gente que le pertenecemos a alguien o que somos nosotros mismos los dioses de nosotros mismos o los dioses de alguien. No, nuestro Dios se llama Cristo Jesús y no son los hombres. Por lo bueno y por lo bonito y por lo sabelotodo que sean los hombres aquí en la tierra, no le pertenecemos a nadie, le pertenecemos a Jesús. Pero gloria, honra y reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida es de parte para la iglesia es Cristo Jesús. Por lo tanto, en mi hecho, en mi vida, en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en mi corazón, en mis secretos personal, aleluya, y en mi oración y en mi todo, donde nadie me mire, mi Cristo es mi celebración, mi gloria, mi honra, mi corona y el que hace todo. Y no yo, ni mi fuerza, ni absolutamente nadie. Para Él sea siempre la honra y la gloria. Aleluya. Eso Pablo procuró mantenerlo siempre en la iglesia y en su enseñanza. Y ahora, en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo enseñó eso, que la iglesia debía ver siempre, hermano, a Cristo en su vida. Primera de Corintios 2, el verso 2 y el verso 4. El verso 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? A la iglesia le dice: cuando fui donde ustedes, no fui con aquella grandeza humana de conocimiento y sabiduría. Procuré hacerlo de Dios. Y estuve entre ustedes con temor y temblor, pero con demostración de sabiduría y de poder de parte de Dios. Pablo dice: desde el momento que entré de ustedes, señores, les vine enseñando, no cosas mías, no poder mío, no fe mía, no gracia mía. Les vine enseñando a Cristo Jesús. Para que ustedes no nos miraran a nosotros. Para que ustedes no fundaran su sabiduría y su fe en los hombres. Para que ustedes estuvieran fundados en la persona de Cristo y no estuvieran mirando a nadie. Aleluya. Pablo él en primer lugar, él miraba a Cristo siempre en su vida, y él enseñaba a la iglesia que la iglesia mirara siempre a su Cristo en su propia vida. ¿No le gusta eso? Eso no debe escaparse de nunca a la iglesia. Debe reconocer a Cristo, la obra, lo que ha pasado en tu vida, reconocer que es Jesús que se ha glorificado en tu vida. Y entender que lo que pasa en los hermanos y las demás personas es por Dios y no por nadie. Dios va a usar instrumentos, va a usar todos los medios que le rodean a usted. Va a usar un local como este, va a usar micrófonos como estos, medios como estos, humanos como nosotros, pero Él sobre todo, en todo, es, hermano, la mano bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre procuró, hermano, alabar a Dios y glorificar a Dios, hermano, de esa manera. Hasta ese momento, hasta este punto, hasta este tiempo de la predicación, hay algo especial que la Biblia nos viene enseñando, que la Escritura nos viene enseñando. Hermano, que nosotros en Cristo somos por Cristo. Vivimos por Cristo. Somos por Él. Todo el que ha reconocido a Cristo en su vida debe estar agradecido que Jesucristo ha hecho una obra maravillosa en su corazón. Creer eso. Yo sé que tal vez, hermano, a quien ha estado hablando estos momentos, escuché hablar de la palabra frío y la palabra tibio, de caliente y todos esos cánticos que nos enseñó la hermana. Y es cierto, hermano, usted vio. Pero el objetivo de Dios es que su iglesia siempre esté caliente, dinámica, activa, despierta. Podemos interpretarlo con la palabra ferviente y viviendo para Cristo. Como alguien que está saludable en términos de sanidad. Tiene sanidad y anda con energía, anda con alegría, anda proyectándose. Un cristiano saludable espiritualmente es una persona que está viva para Cristo. Es una persona que está activa, es una persona que está despierta. Podría estar enferma, podría estar con pruebas, podría estar con dificultades, podría estar débil, podría estar con anemia, podría estar con cualquier otro tipo de percance físico en su vida, pero podría estar con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo y con alabanza del Señor. Cuando Cristo viene, esas son la gente que se va con el Señor. De otra manera, hermano, si estamos en una vida descuidada, una vida pasiva en términos espirituales,
una vida tranquila, relajada, como que soy cristiano porque me enseñaron a ser cristiano, a estar allí. Pero nunca aprendió a darle la gloria a Dios en su propia vida. Nunca anduvo en una vida agradable y comprometida, responsable delante de Dios, sino que le gustó el ambiente de la luz, el ambiente de la claridad, de la energía eléctrica y el ambiente del cristianismo. Le gustó aquello, pero no pasó de allí. No se entregó, no se consagró, no se metió con Dios, simplemente andaba en el ágape de sus hermanos, en el amor de sus hermanos, en la luz de sus hermanos, y no se comprometió, no se entregó, no vivió para Cristo, simplemente le gustó el ambiente. Esa vida a Dios no le agrada, hermano, y le voy a contar que hay muchos cristianos viviendo así, con una vida descuidada. Porque ese tema, como exhortación directa del Apocalipsis, de los tibios, de los fríos y de los calientes, es que de alguna manera siempre está revelando Dios la vida ferviente espiritualmente del creyente para con Jesús, que está vivo para con Cristo, que está en el Señor, que está allí en el Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, conscientemente en su vida, procuró agradarle a Dios siempre en su vida. Procuró mantener siempre eso en su corazón. Procuró vivir una vida agradable, entregada al Señor, en reconocimiento de que Dios era el todo para él y que él debía agradarle a Dios en su propia vida. Ahora hay un texto que ustedes lo han escuchado, hermano, varias veces, pero que en esta prédica complementa, y es Romanos capítulo 12. Me gustaría, porque ahora Pablo tiene exhortación para la iglesia sobre eso, es decir, que él siempre está procurando que la iglesia esté transformada por Cristo, viviendo la vida de Cristo para que de esa manera refleje a Jesús en su vida y que de esa manera Cristo pueda vivir en su vida y que de esa manera se le dé la gloria de Dios en la vida personal. Vamos, Romanos capítulo 12. Por ejemplo, amados hermanos, el versículo 3, siempre respecto a nuestro mismo tema. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El énfasis del apóstol Pablo es, hermano, que la iglesia siempre se mire en Cristo en la posición que Cristo le ha dado. En este caso le aconseja a la iglesia de los romanos que la iglesia viva la vida en Cristo, que la iglesia viva la fe en Cristo, que la iglesia no desvíe ni un poquito, ni para la izquierda ni para la derecha, ni para arriba ni para abajo. En otras palabras, cada quien califíquese como es en Cristo, viva lo que es en Cristo para con sus hermanos, viva lo que es en Cristo, no se considere ese ni más ni tampoco menos, viva la fe que es en Cristo según lo que Dios le ha dado en su vida, no pase de allí. En otras palabras, hermano, hay cosas importantes donde el apóstol Pablo quiere que no crucemos los límites, hermano, que no crucemos los límites, incluso para con él mismo, que nos mantengamos en la posición espiritual de fe, de gracia que Dios nos tiene y que no nos pasemos de allí. Que la gloria nuestra no sea, hermano, la gloria en sí nuestra, sino que sea la gloria de Dios en nosotros. Que lo que nosotros hagamos, hermano, y cómo vivamos, y lo que digamos, y lo que hagamos, en todo reconozcamos al Señor, no considerándonos también sobre nadie como que somos superiores a ellos, como que alguien es más superior que nosotros. No, mire en la obra de sus hermanos, mire a Cristo. En la obra de usted, mire a Cristo. En la obra de la iglesia, mire a Cristo. En las cosas que pueden pasar adelante, mire al Señor. No le vamos a robar a Dios ni una tan sola milésima de gloria, porque los perdidos y los fracasados seríamos entonces nosotros. Una cita más en Mateo capítulo 5, versículo 14. Cristo dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué pasó ahí, hermano? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, siempre el mismo Cristo está guiando a la iglesia. ¡Hey! Tú eres luz. Que el mundo mire esa luz y glorifique a Cristo. Pablo dijo allá en Gálatas: glorificaban a Dios en mí. Y Cristo está recomendando a la iglesia que no se olvide quién es. Le dice a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Lo que radia, lo que alumbra, lo que revela la persona de Cristo. Para que la gente, dice, al ver tu buena obra, al ver lo que eres en Cristo, al ver tus hechos, glorifiquen al Padre, glorifiquen a Dios. Cristo también está procurando que la misma iglesia
hermano, en todo lo que hace, dirija a la gente hacia Cristo. Dios le está enseñando a la iglesia que lo que la iglesia es y lo que la iglesia vive, escuche, dirija al mundo hacia el propio Cristo. Nada hacia nadie, ni nada hacia nosotros mismos. Que miren a Cristo por lo que nosotros somos. Aleluya. Cualquier cosa que miren. Por eso, hermano, mira, hay mucha gente que se ríe de los cristianos y le dicen que están locos. Porque allá andan cada ratito, amén, gloria a Dios, así es, gloria a Dios, Cristo vive, amén, bendiciones. Y son palabras que se escuchan, mire, para gente que no es evangélica como nosotros, o gente que no es ferviente espiritualmente en la cosa de Dios, hermano, les cae mal eso de muchos cristianos. Y son despreciados muchos hermanitos porque en su lenguaje están solamente Dios le bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya, así es, la gloria sea para Cristo. No es nada mío, no, hermano, no es por mí, no es por otro, es por Jesús. ¿Y por qué no decir eso? Hay que decirlo porque así es, hermano, a menos que le guste que le den sus palmaditas para levantarlo en el aire. No es malo, no son malas las felicitaciones, los elogios y las alabanzas. No es malo honrar, bendecir, publicar algo lindo de testimonio del comportamiento de nuestro hermano y hacer felicitaciones. La cuestión es cuando tanto el que felicita o el que elogia o el que da la gloria como el que recibe aquello se la dejen para ellos mismos y no reconozcan a Cristo Jesús. Pero verdaderamente, hermano, Dios quiere que todo lo que un cristiano vive en su vida, todo lo que habla, todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que alcanza, cuando predica, cuando enseña, que modele a Cristo. Que la gente cuando mire a la hermana tal o mire al hermano tal, aleluya, no digan el hermano tal, la hermana tal, no digan la iglesia tal, digan Cristo está obrando en esas personas. Y que la misma iglesia, que la iglesia también madure, que la iglesia sea bien educada. Que cuando la iglesia mire grandes adoradores o grandes oradores y adoradores, predicadores, profetas, misioneros, grandes maestros, gente de altos niveles en la enseñanza, en la predicación y reconocidos, hermano, cuando vayas a un estadio, cuando vayas a un concierto, cuando los escuches por la televisión o por donde sea, aleluya, esos hombres merecen que se escuche lo que traen de Dios. Esos hombres merecen de que nosotros digamos gracias por lo que Dios ha hecho en ellos, pero que la gloria no se la vamos a dar a nadie, porque nadie murió por ti. El que murió por ti se llama Cristo Jesús. Aquí ningún grande en el mundo merece alabanza de parte nuestra. Ese elogio, esa gloria, como que es por ellos, como que ellos son los grandes. ¿Sabe que en el mundo, hermano, y en las religiones hay gente que toman el lugar que son como los grandes, que son como los dioses, que son como los poderosos? Cristo habló de ese tipo de gente que le gustaba, dice, que le dijeran maestro, rabí, padre mío, o sea, que los exaltaran, que los elogiaran. Pero Cristo nos demostró, toda la vida nos ha enseñado, hermano, que Cristo merece ser visto por los hombres en nuestros corazones y que nosotros demos a conocer a Cristo en nuestros corazones. Aleluya, con palabras y con hechos, que el mundo diga, Cristo está entre ellos. Cristo está en esa familia vive Cristo. ¿Y por qué vive Cristo en esa familia? Mira, esa mujer que vive en esa casa es una sierva del Señor. Habrá un elogio del reconocimiento de lo que tú eres, pero van a reconocer que el que ha obrado en ella es Cristo Jesús. Y cuando usted salga a la puerta a saludar a alguien, van a decir, aquí está esta mujer de Dios, aquí está este hombre de Dios. Y lo primero que ella va a decir, y no lo va a decir solamente por pasar el momento, va a decir, la gloria sea para Cristo. No, dígalo de verdad, sáquelo de verdad. Diga, la gloria es para Cristo, hermano. Si algo miran ustedes en mí, no es en mí, es que Cristo se ha glorificado en mi vida. ¿Por qué tiene pena decir que Cristo le ha cambiado su corazón? Si bíblicamente es un llamado a la iglesia para que la iglesia cambie, para que la iglesia conscientemente sea transformada por el poder de Dios. El apóstol Pablo conscientemente se dio a mudar su vida, a cambiar su vida en la presencia de Dios. Conscientemente lo hizo. La iglesia debe saber que Dios le está llamando, que conscientemente trabaje por su vida. Trabaje por su cambio, trabaje por su transformación, que conscientemente la iglesia esté buscando esa gloria sobre su vida, de tal manera que el mundo pueda ver en Cristo, pueda ver a Cristo en nosotros. Que cuando miren al pastor Víctor, hermano, yo sé que no todo el mundo, usted no es pieza bonita para todo el mundo. Usted no es pieza bonita para todo el mundo, ni se preocupe cuando usted escuche que hablan mal. Mira, yo he escuchado hablar mal de hermanos de acá, y he escuchado a otros que hablan tan bello de las personas de quien otros hablan mal. ¿Sabe por qué este mundo así es? Yo le voy a decir esta noche, lo importante y lo básico para cada creyente que esté convencido de lo que pasa con su vida en Cristo Jesús. Mire, Cristo fue despreciado. Pablo fue despreciado. A Cristo le dijeron que andaba hasta endemoniado. A Cristo le dijeron que este era un comilón. A Cristo le dijeron, hermano, que estaba loco. Hermano, todo. Pablo recibió tanto desprecio. Aleluya. Una cosa esos hombres hicieron,
caminaron hacia adelante, nunca echaron pies atrás. Así que, mire, claro, preocúpese por dar testimonio de Cristo, por brillar en Cristo, para que la gente mire a Cristo en su vida, por dar testimonio en su barrio. Haga todo su esfuerzo, trabajemos por ello, vivamos esa vida. Pero no se olvide, no se ponga una camisa de 11 varas o muy apretadas como dicen ahí también, que a todo el mundo le va a caer bien. No, le vas a caer bien a unos y a otros no, aunque tu vida sea una vida bien linda en la persona de Cristo. Así que, hermano, usted preocúpese por agradarle a Jesús. Preocúpese por dar testimonio de Jesús. Preocúpese por ser el hombre que Dios quiere que sea en Cristo. Preocúpese por ser la familia que quiere en Cristo. Y luego lo demás, hermano, le pertenece al Señor. Pero una cosa sí, el Espíritu Santo siempre dará testimonio en la iglesia. Dice Pablo, glorificaban a Cristo en mí. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y en eso se gozaba Pablo. Que glorificaran a Cristo, que dijeran, ve, aquel que perseguía a la iglesia, aquel enemigo de la iglesia, aquel matón, aquel que arrastraba a los hermanos, ahora predica el evangelio. Y luego decía, y dice Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Alababan a Dios por lo que Dios había hecho en mi vida. Y también Cristo dijo que al ver nuestra buena luz, la gente glorificará al Padre que está en los cielos. Así que, hermano, que esta iglesia sea vista como una iglesia que le sirve a Cristo. En su vida personal, como una mujer que le sirve a Cristo. En su vida de familia cristiana, como una mujer que le sirve a Cristo. Como hombre de esta iglesia, como ministerio, como equipo y todo, que miren que es una iglesia que le sirve a Cristo y que vive para Cristo. Y nosotros entonces portémonos como los tales. Vivamos esa vida en Cristo, modelemos, demos testimonio. Cuidemos nuestra vida, conscientemente procuremos, hermano, ser entonces esa iglesia que va a darle la gloria a Cristo y que va a hacer mucho para que la gente mire a Cristo en nosotros. Esta noche, amado hermano, yo sé que algo cayó en su corazón. El Señor me lo bendiga grandemente. Levántese y yo quiero que hagamos una oración para Señor. Queremos vivir para ti, queremos agradarte a ti todos los días de nuestra vida. Queremos seguirte adorando, alabando, bendiciendo, fortalece nuestra fe, porque queremos, Señor, dar testimonio de ti, Señor.